Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Bienvenidos, bienvenidas en esta hora. Rápidamente vamos abriendo nuestra Biblia en el libro de Hebreos. Continuamos con nuestra lección. Nuestro tema para hoy es la fe y los problemas de la vida cristiana. Continuamos hablando acerca de la fe. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la perspectiva de la fe, ¿verdad?, hacia el futuro, ¿verdad?, cómo debemos de tener una perspectiva eterna en la fe, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de los problemas, ¿verdad?, cómo vamos tratando, ¿verdad?, el común dicho por ahí que muchas personas, ¿verdad?, a veces decimos, ¿verdad?, pues ya no siento los problemas, sino lo tupido, ¿verdad?, o los muchos problemas que se vienen. Pero ¿cómo tratar? Allá atrás hay más hojitas de van, por si quieres. No sé, alguien que le haya faltado más, por ahí hay más hojitas también. Ya los demás ahí les hice llegar su hojita, su material. Tenemos ahí el versículo, de verdad, el versículo clave. Lo encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 6, ¿verdad?, que es el versículo a tratar a memorizar, que dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Un texto un poco muy difícil para algunos de aceptar, no cabe en la mente para muchas personas a la disciplina en un Dios amoroso, ¿verdad? Pero la disciplina nunca va alejada del amor, ¿verdad? Todo lo contrario, la disciplina y el amor van juntos, ¿verdad? El humanismo es el que ha intentado alejar la disciplina del amor, ¿verdad? Pero estos dos deben de ir juntos. Vamos a orar y entramos en materia. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor amado. Gracias por este precioso tiempo que nos regalas, Señor bendito. Ponemos delante tuyo nuestro pecado. Bendito Dios, seas limpiándonos de toda maldad, limpiándonos de toda impureza. Padre amado, desde ya ponemos delante tuyo toda petición, ruego, súplica, mi Dios amado, que sea extendida, Señor amado, a tus siervos. Bendito Dios, lo ponemos delante tuyo. Seas tú obrando milagros, prodigios y maravillas, Señor amado, en medio de tu pueblo. Quedamos delante tuyo, lo rogamos todo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hemos aprendido, ¿verdad?, acerca de la amplitud, lo amplio que es la fe, ¿verdad?, a través de todo Hebreos capítulo 11, que concluimos con él la semana pasada, ¿verdad?, y comenzamos el capítulo número 12. Y en el capítulo número 12 seguimos hablando de la fe. La fe trae a la realidad lo que nosotros, ¿verdad?, lo que usted está orando, lo que usted está intercediendo antes de mirarlo. ¿Sí? Recuerde aquella figura maravillosa que hablamos acerca del papel de fotografía, en el cual la fe es el líquido en el cual se pone en contacto ese papel, ¿verdad?, y es revelada la fotografía, ¿verdad? Así, cuando usted aplica la fe a lo que Dios ya ha prometido, a lo que Dios ya ha declarado, a lo que Dios ya nos ha dado, cuando usted aplica la fe, ¿verdad?, el milagro sucede. La respuesta de Dios viene a nuestras vidas, ¿verdad? Así que créalo en su corazón, que lo recibe antes de verlo y lo tendrá, ¿verdad? La palabra misma del Señor ahí en el libro de Marcos nos lo aclara, ¿verdad?, y nos lo confirma. Así es de que fe no solamente trata acerca de las promesas de Dios, sino también debe de haber una relación, ¿verdad?, una relación incesante con el mundo espiritual, ¿sí? Fe es el conocimiento en la mente y la acción, ¿sí?, que resulta en la fe en el corazón. Recuerde que hemos hablado que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces la fe trabaja. La fe nunca está sin hacer nada.
quieta, esperando, nada más. No, la fe está trabajando, está caminando. De hecho, hay una figura, ¿verdad? Que la realidad es que no lo sabemos, pero creemos por fe que así sucedió. Cuando Moisés estaba cruzando el Mar Rojo, ¿verdad? Pensamos que no se abrió el mar hasta que él comenzó a caminar y se mojó los pies. Cuando él comenzó a mojarse los pies y comenzó a caminar, fue cuando el mar, ¿verdad?, comenzó a abrirse, ¿verdad? Aplicó la fe, ¿verdad? Y podemos hablar de muchas otras figuras. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que exista esa fe en el corazón. Nuestra profesión de fe es importante porque la misma palabra del Señor nos dice que del corazón habla la boca, ¿verdad? Mateo 12:34 nos dice: generación de víboras, ¿verdad? Dice Cristo, le dice ahí a los judaizantes: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Verdad? Y el Señor mismo les dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por más difícil que parezca, ¿verdad?, de nuestras actitudes, de nuestras acciones va a salir lo que hay en nuestro corazón. El camino de fe incluye sacrificio, ¿verdad? Lo miramos, ¿verdad?, hace unas semanas atrás con el sacrificio de Abel. Entramos en el camino de fe por el sacrificio de Jesucristo. Nuestro camino de fe requiere ese sacrificio, ¿verdad?, de nuestros propios deseos, ese sacrificio de nuestra carne. El camino de fe incluye también, ¿sí?, el camino con Él. Se recuerda que hablamos acerca de Enoc, donde la palabra nos dice, ¿verdad?, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Así es de que no solamente, ¿verdad?, incluye el sacrificio, sino la fe también incluye caminar con Él. El caminar por fe requiere que caminemos diariamente con Él, con una relación íntima, conociendo, ¿verdad?, y sabiendo que Dios es el que debe controlar nuestras vidas. El camino de fe también incluye la fe en acción, ¿verdad? Recuerde que estuvimos hablando acerca de Noé. Imagínese este personaje donde viene el Señor y le manda en un momento de sequía. El Señor viene y le manda a hacer un barco. Definitivamente se necesitaba fe para comenzar a realizar ese barco, a construir ese barco. Entonces la fe, ¿sí?, no solamente debe de ser una fe sacrificial, no solamente incluye el caminar con Dios, sino también incluye el trabajo, incluye la acción. Fe es el proceso gradual del crecimiento con Dios también, ¿verdad? Recuerde cómo Dios trató con Abraham. Dios le dijo, ¿verdad?, vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela a la tierra, ¿verdad?, que yo te diré. Pero no le dice a dónde, nomás le dice vete, ¿verdad? Entonces necesitaba, ¿verdad?, ir en ese proceso de fe, en ese proceso gradual. El punto de partida de fe siempre no es perfecto ni tampoco es completo, ¿verdad? Pero Dios es fiel y paciente para con todos nosotros. Dios nos va revelando su plan paso a paso. En tanto usted camina, en tanto usted avanza, Dios le dice el siguiente paso. Si usted no avanza, Dios no le va a dar el siguiente paso, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad?, nosotros comenzamos a hacer una receta, comenzamos a hacer un pastel, ¿verdad? Yo tengo un pastel que hago, ¿verdad?, de 3 leches, por ahí algunos lo han probado. Y cada vez que lo hago, tengo que tener la lista de los ingredientes ahí. Tengo que checar, ¿verdad? Nunca he tenido la fe de ponerme a hacerlo sin checar la lista, ¿verdad? Pero la fe sería, ¿verdad?, comenzar a hacerlo sin saber qué es lo que sigue, ¿verdad? Y así, de esa manera, Dios nos va mostrando. Así es de que usted créale al Señor lo que el Señor le está mandando, y el Señor nos va a ir diciendo cuál es el siguiente paso. Obediencia también es la vida de fe, ¿verdad? Lo vimos con Abraham, ¿verdad? Se necesita obedecer para que Dios nos muestre el siguiente paso. Si no hay obediencia, Dios no nos va a mostrar, ¿verdad? Es una dependencia constante, una dependencia, obediencia fiel, revelada y perfeccionada paso
a paso. ¿Sí? Fe también tiene una perspectiva eterna, ¿verdad? Se recuerda de Abraham que miramos, ¿verdad? Que dice que Abraham vio, ¿verdad? Vio al Mesías, vio lo que iba a suceder, vio la redención que venía a través de Jesucristo, a través de ese Mesías prometido. ¿Sí? Entonces fe debe de tener una perspectiva eterna, fe para nuestra vida diaria, ¿verdad? Aquí y ahora, pero también en el futuro. El día de hoy recibimos por fe las promesas, recibimos por fe las bendiciones, que sí, Dios tiene muchas bendiciones para nosotros el día de hoy. ¿Sí? Tenemos y día con día las estamos viviendo, ¿verdad? Pero también hay bendiciones y debe de haber una perspectiva eterna. Una perspectiva eterna es el único camino para mantener, ¿sí?, la fe en las circunstancias difíciles, ¿verdad? Recuerde la semana pasada ahí en el capítulo 11, en la última parte, cómo nos habla acerca de todas esta serie de personas, de Isaías que fue serruchado, el apóstol Pablo que fue apedreado, a Esteban que fue apedreado, y todos, ¿verdad? Todos ellos, pero sufrieron porque no tuvieron fe. No, ¿verdad? Mas sin embargo nos dice que todos y cada uno de ellos tuvieron fe. Sí, tuvieron fe y su perspectiva estaba en una perspectiva eterna. Así es de que no importa lo que estemos pasando en el momento, muchos de ellos fueron pobres, otros de ellos fueron ricos, muchos de ellos murieron sacrificados, otros de ellos no, ¿verdad? Pero todos tuvieron fe. ¿Sí? Así es de que fe es necesario, es importante en nuestra vida diaria y siempre apuntando a la eternidad. Amén. Fe crea un ambiente en nuestro hogar que se transmite a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos en la Biblia, ¿verdad? Isaac, Jacob, José, cómo esa fe fue transmitida una al otro, generación a generación. Es de que cómo es que nosotros estamos viviendo nuestra fe va a expresar cómo transmitimos fe a nuestros hijos, cómo transmitimos esa fe a nuestras generaciones. ¿Sí? Fe es siempre una elección que usted y yo hacemos, ¿sí? Cuando decidimos, tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés decidió salirse de la comodidad. Era muy fácil que él hubiese seguido siendo ahí uno de los príncipes de Egipto, teniendo comodidad, teniendo riqueza, teniéndolo todo. Mas sin embargo salió de esa comodidad para hacerse esclavo, igual que los suyos, ¿verdad? Para después Dios lo llamó para sacar al pueblo de Egipto. ¿Sí? Entonces fe va a demostrar una fe, va a demostrar una decisión. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. Bueno, esa decisión comienza cuando usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón por primera vez y decimos: Señor, yo te acepto, yo creo en ese sacrificio que hiciste por mí. Mandaste a tu Hijo Jesús para morir en la cruz del Calvario, derramó su sangre, pagó el precio de mi redención, pagó el precio por mi pecado. Amén. Entonces usted escoge caminar por fe y no por vista. Qué tremendo, ¿verdad? A veces necesitamos mirar, a veces cometemos ese pecado, a veces tenemos esa falta de fe en donde queremos ver. Señor, muéstrame. Señor, muéstrame. Señor, dame una señal. Y a veces Dios en su misericordia nos muestra esas señales. Otras veces no. Otras veces Dios quiere que demos ese caminar, que demos ese paso, para después el Señor mostrarnos el que sigue. Fe es una batalla espiritual. Ya tenemos ahí, ¿verdad? Hablamos acerca de la batalla de Josué, cómo va Josué, es llamado y se ve 7 días. 7 días y camina y esos muros van a ser derribados, esos muros van a ser tumbados.
y van a poder conquistar ese lugar de Jericó. ¿Verdad? Entonces es creerle a Dios. Es una batalla espiritual. En la batalla de la vida, ¿verdad? Todos tenemos un tiempo para estar inmóviles, esperar en Dios. Eso significa esperar, ¿verdad?, el tiempo perfecto de Dios, no el tiempo de nosotros. No lo que nosotros pudiéramos hacer en nuestro conocimiento o en nuestra fuerza, sino en el conocimiento de Dios, en la fuerza de Dios, en el poder de Dios, ¿verdad? Esperar solamente y poniendo nuestra fe en Él. Fe crea el poder, ¿sí?, de resistencia y paciencia. ¿Sí? No existe tal cosa como fe sin dificultades, ¿verdad? El día de hoy se predica mucho acerca de ello en el Evangelio Light. Se predica mucho en de que venga, todo va a estar bien y esto y lo otro, pero no existe, bíblicamente hablando, no existe fe, ¿verdad?, sin dificultades. El foco o el enfoque de fe debe de ser en Jesucristo, que es el autor y el consumador de ella, ¿verdad? Por lo tanto, las respuestas en oración deben de ser según la voluntad de Dios, ¿sí? No nuestra voluntad, no lo que nosotros le pedimos. Nosotros le pedimos: Señor, dame dinero, y si está en la voluntad de Dios, ¿verdad?, Él lo va a proveer. Pero si no, ¿verdad?, si es como dice la palabra, pedís y pedís mal, porque solo pedís para vuestras vanidades y deleites, ¿verdad? Entonces el Señor no lo va a conceder, ¿verdad? Entonces la respuesta a nuestra oración va a ir conforme a la voluntad de Dios. Muchas personas, ¿verdad?, luchan con esta situación, luchan con la soberanía de Dios. Muchas personas dicen: no, Dios a mí no me quiere porque no me da lo que yo quiero. Y hay una clave muy grande en la palabra, que la palabra de Dios dice que Dios nos va a dar para nuestras necesidades. Dice que Él va a suplir para nuestras necesidades. No dice que Él nos va a dar para lo que queremos. Sí, para lo que queremos, ¿verdad? Recuerdo una persona hace mucho tiempo, ¿verdad?, hablaba, ¿verdad?, y esta persona estaba muy enojado y no quería saber nada de Dios ni de la iglesia. Y un día yo le pregunté: ¿pero por qué? Y ya me comienza y me dice: es que yo un día fui a la iglesia porque decían que ahí daban ayuda, y yo quería que me compraran unas llantas para mi camioneta y no me las compraron, y yo no quiero saber nada. Dice ahí: no, son unos mentirosos. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a no tener ese tipo de actitudes, ¿verdad? Y creerle al Señor, ¿verdad?, que hay cosas mejores que tan simple unas llantas, ¿verdad? Probablemente Dios las puede suplir, ¿verdad? Porque yo creo que Dios puede hacerlo todo posible, ¿verdad? Hace tiempo atrás, ¿verdad?, yo necesitaba llantas para mi carro, ¿verdad? Y yo no las pedí, ni se las pedí a Dios tampoco, ni se las pedí a ninguna persona. Y una persona me llamó y me dijo: pastor, no se preocupe, yo le voy a comprar las llantas de su carro. Y dije: bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Dios lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, pero también nosotros tenemos que caminar por fe y no por vistas, ¿verdad? Hay dos cosas que debemos despojarnos para correr en la carrera. Hebreos capítulo 12, vamos a leer los primeros dos versículos. En Hebreos capítulo 12, versículo 1-2, hemos hecho un pequeño repaso, ¿verdad?, rápidamente, de lo que hemos visto de la fe en los capítulos 10 y 11, ¿sí?, en los capítulos anteriores del libro de Hebreos, ¿verdad? Aquí Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube, delante de él, debemos despojarnos para correr la carrera de la fe. Número 1 es el pecado. Número 2, los obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos que vamos a tener? Esos obstáculos va a ser cualquier cosa que quiera impedir
nuestro crecimiento espiritual. A ver, ¿alguien me puede rápidamente, qué cree usted que puede robar nuestro crecimiento espiritual? Valerie. Rápido, rápido, sin pensar. Nada. Los amigos, ¿qué más? ¿La qué? El trabajo, ¿qué más? La familia. Ay, Señor. O la música. Ok, ¿qué más? Marco. ¿Las qué? Afuera, lo del mundo. La tecnología. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que pueden impedir nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo es como crecemos espiritualmente? ¿Verdad? Leyendo la palabra. Hay un cantito, ¿verdad?, muy fácil, muy sencillo, que me enseñaron a mí desde niño cuando yo iba a la escuela, ¿verdad? Y este cantito dice: lee tu Biblia y ora cada día, ora cada día, ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día y tú crecerás. Así de simple. ¿Sí? La oración y la lectura de la Biblia nos va a llevar a crecer espiritualmente. Pero para ello, todo lo que mencionamos y muchas otras cosas más hay como impedimento para ese crecer. Número 1 es el pecado. Número 2, todos esos obstáculos. ¿Sí? El apóstol nos presenta aquí las características de un atleta, ¿sí?, corriendo una carrera. ¿Sí? El atleta está enfocado, el atleta está concentrado ¿en dónde? En la meta. ¿Sí? Y este atleta se da a sí mismo totalmente la tarea, ¿verdad?, de llegar a la meta. De igual manera, para el cristiano, la perspectiva eterna acerca de lo que hablamos es la meta. ¿Sí? El cristiano debe de ser entrenado muy bien. Para el cristiano significa tener conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, no solamente tener conocimiento, sino también aplicarlo, ¿verdad? Aplicarlo, ser autodisciplinado, ¿verdad? Llevar la palabra a la práctica. Este atleta pone a un lado todas las cosas que impiden su entrenamiento, pone a un lado todo aquello que va a impedir su desarrollo, ¿verdad? Yo algún tiempo fui atleta, tenía que dormir temprano, tenía que tener una dieta especial, no tenía que ir a paris, nada de desveladas, nada de alcohol, nada de cigarro, hay mucha abstención de muchas cosas, ¿verdad? Ir al gimnasio, una buena alimentación, ¿verdad? Y para el creyente tener un crecimiento espiritual es de igual manera, ¿verdad? Y tiene que poner a un lado todas las cosas que impiden su entrenamiento, todas las cosas que impiden su desarrollo. El atleta deja de hacer todas las cosas que le impiden correr la carrera. ¿Sí? Las características y las calidades necesarias para una carrera larga, ¿verdad?, es la paciencia. Nos dice el versículo 1 aquí de Hebreos, ¿verdad? El versículo 1 del capítulo 12, ¿verdad? Dice la segunda parte, ¿verdad? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Verdad? Esta característica, ¿verdad?, larga es la paciencia. La vida cristiana es simbolizada, ¿verdad?, como el caminar, debido a la longitud y a la resistencia que implica, ¿verdad?, que esto ocurra, ¿verdad? Y vamos caminando un paso a la vez, ¿verdad? Si no iríamos caminando. Si lo hacemos brincando, pues vamos brincando, no vamos caminando. El brincar implica ir un paso, ¿verdad?, un paso detrás de otro. No hay otro paso sin otro paso, ¿verdad? No existe.
Entonces, la vida cristiana es simbolizada a través de esto, ¿verdad? Es simbolizada también como una carrera por el esfuerzo, la disciplina intensa que implica, ¿verdad? Y que requiere la dedicación del cuerpo y de la mente, ¿verdad? Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe, nos expresa el versículo 2. Él es el fundador, el pionero, el que puso la medida de la fe dentro de usted. ¿Sí? Cuando usted lo recibió por primera vez como su Salvador, Cristo lo llevará a usted a través de las pruebas de la vida que perfeccionarán cada una de nuestras fe. ¿Sí? Él estará ahí para recompensar, ¿verdad?, a cada uno de nosotros al final, después de ir ese paso a paso, ese paso a paso. Y el Señor nos dice: haz esto. Y bueno, por fe lo creemos y lo hacemos. Cuando terminamos y concluimos eso, el Señor nos dice: ahora sigue esto. Y seguimos avanzando paso a paso. A veces caminamos, a veces corremos, ¿sí? Pero todo eso implica fe, todo eso implica, ¿verdad?, a perseverancia, todo eso implica, ¿verdad?, paciencia, 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 y seguir avanzando y seguir avanzando y seguir avanzando. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Nadie? Vamos a seguir adelante de los versículos 3 al 13, de ahí del capítulo 12. Dice la palabra del Señor así, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es de provecho, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, porque lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Las pruebas de la vida cristiana, ¿verdad?, deben de ir acompañadas de la esperanza del cristiano, ¿verdad? Como mencionamos, es inevitable hablar de fe sin pruebas, sin circunstancias difíciles. De otra manera, ¿cómo probaríamos la fe? ¿Cómo probaríamos la existencia de la fe sin las pruebas? No se podría, ¿sí? Así es de que la escritura nos dice: no desmayes, no desmayes, no te desalientes. ¿Qué debemos hacer cuando estamos desalentados? ¿Verdad? Debemos de considerar el sufrimiento de Jesucristo, ¿sí? Y en comparación, en cuanto nosotros sufrimos, ¿verdad? Y es algo tremendamente importante, y es algo, ¿verdad?, que debemos de poner en consideración realmente.
Hace mucho tiempo atrás, cuando yo recién comenzaba a predicar, en una ocasión estaba hablando acerca del sacrificio de Cristo en la cruz y de su sufrimiento. Me impactó el hecho de que una persona, una mujer, ella decía que ella sufría más que Jesucristo. Y yo me impactó, dije, esta mujer no sabe lo que dice, no sabe lo que está hablando. Y ahí es cuando nosotros debemos de considerarnos, porque ninguno de nosotros ha sufrido más de lo que sufrió Jesucristo. Nadie, ¿verdad? Y de veras que debemos de pensar, ¿verdad? De pensar y pensar en esto cuando estamos pasando por diferentes circunstancias, cuando estamos pasando por diferentes pruebas, por diferentes luchas, ¿verdad? Pensar en eso y no desmayar. Recobre el ánimo. Recobre el ánimo, ¿verdad? La perfección no podrá venir excepto mediante el sufrimiento de Cristo, ¿verdad? El cual muchos de nosotros necesitamos para ser perfeccionados, ¿verdad? Es sumamente importante e interesante cómo a través de las luchas, de las pruebas, crecemos, ¿verdad? Por ejemplo, yo en mi vida personal lo veo y veo el hecho de lo que hace en mí las pruebas, lo que causa en mí, ¿sí? Las dificultades. De otra manera, ¿verdad? Yo no sé dónde estaría o qué estaría haciendo, ¿sí? Así es de que de esta manera el Señor nos va perfeccionando. El Señor, ¿verdad? En otras palabras, nos va santificando, apartándonos más y más y más para Él, ¿sí? Así es de que ¿cuál debe de ser nuestra actitud en la persecución y en las pruebas? Vaya rápidamente a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Lo tenemos, Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. ¿Sí? No considerar el sufrimiento con poca seriedad, ¿sí? O como que no es importante. Piense, ¿sí? Lo que hace por usted en lugar de lo que le hace a usted. Ay, ¿cómo estás? Ay, pues ya no siento lo duro sino lo tupido. Ay, ¿verdad? Pues ay, no, hombre, como todas las pulgas se le cargan al perro más flaco, ¿verdad? Y estamos ahí quejándonos, ¿verdad? Pero en lugar de pensar en la queja, debemos de pensar en dónde nos pone esa situación, ¿sí? Nunca sufrirá la pérdida de su alma, ¿sí? Por causa de las pruebas de la vida. Entonces piense en lo que hace por usted en lugar de lo que le hace a usted, ¿sí? Muchos de nosotros, ¿verdad? Pasamos por cosas. Si usted reflexione a lo largo de toda su vida, desde que usted era un pequeño niño y por todo lo que ha pasado, y todo eso ha formado en usted algo. Si usted no hubiera pasado por X circunstancias, usted no tuviera algo formado en usted. Usted el día de hoy fuera carente de algo en su carácter, de algo en usted, ¿sí? Entonces hacer del sufrimiento su ganancia, mirando lo que Jesucristo perfeccionará en su vida. Pregúntele a Dios, ¿sí? Pregúntele a Dios lo que debe de aprender mediante cada situación en la que se encuentra. No pregunte por qué, pregunte para qué, ¿sí?
para que reciba cada problema interno y externo como una oportunidad de morir a sí mismo. ¿Sí? Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y todo lo que ahora vivo, lo vivo ¿en qué? En la fe, en la plenitud, ¿sí?, de Cristo. Entonces debemos encontrar disciplina con fe en lugar de vista, porque para el cuerpo la disciplina es tristeza, cuando eso es hallado con fe, ¿verdad? Es productivo, ¿verdad? Hablamos de disciplina y muchos de nosotros nos ponemos tensos, ¿verdad? Pero no nos ponemos a pensar lo que causa en nosotros la disciplina, ¿verdad? Y es tremendo que el apóstol nos pone el ejemplo de nuestros padres, ¿verdad? Dice, vuestros padres nos disciplinaron como ellos pudieron, como ellos supieron. Algunos de nosotros, ¿verdad?, probablemente decimos, ay, mis padres santos, ¿verdad? Y los que ya fallecieron, decimos, ay, que el Señor los tenga en su gloria y el Señor los guarde allá. Pero eso causó en nosotros algo, formó en nosotros algo. Muchos de nosotros, aunque fuimos disciplinados de una forma exagerada, el día de hoy damos gracias a Dios por la disciplina de nuestros padres, ¿cierto o no? ¿Me equivoco? ¿Verdad? Yo soy un ejemplo de ello. Yo doy gracias a Dios y no reniego de mis padres. Yo sé que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Y bueno, también yo no era un santo, ¿verdad? Yo no era casi volaba, pero no era santo. Pero volaba porque tenía cuernos y cola, casi, ¿verdad? Pero lo que hicieron mis padres, ¿verdad?, hizo en mí algo. Entonces el apóstol Pablo nos dice, bueno, estamos agradecidos con la disciplina que nos dieron nuestros padres, cuánto más con la disciplina del Señor de los Espíritus. Cuánto más con lo que Dios hace en nosotros a través de las circunstancias, a través de los problemas, a través de las dificultades, a través de la prueba de nuestra fe. Imagínense el resultado. Entonces en ello es en lo que debemos de pensar, en el resultado de la prueba de la fe, como señal que Dios nuestro Padre Celestial nos ama como hijos. Gloria a Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Y generalmente esto es tomado como alguien está pasando por dificultades y ay, es que es un pecador, es que, y comenzamos a juzgar y criticar. Y lo más seguro es que no tiene nada que ver con el pecado, ¿sí?, sino tiene que ver con la prueba de la fe. Tiene que ver con que usted es un hijo de Dios. Dice, si Dios no nos disciplina, entonces ¿qué dice? Somos bastardos. No somos hijos de Dios. Entonces, gloria a Dios. Si estoy pasando por pruebas, si estoy siendo disciplinado por mi Padre Celestial, gloria a Dios, porque soy su hijo. Y esa es una de las señales. Si usted con mucha fuerza recibió la disciplina de su padre terrenal cuando era niño, actualmente también con mucho esfuerzo recibirá la disciplina de su Padre Celestial. La sumisión y la disciplina ayudan a nosotros a formar y a probar el espíritu como creyentes, ¿sí?, como el de un niño, ¿sí? Así es de que por lo tanto debemos de soportarlo con gozo, ¿sí?, y sin amargura. No guarde amargura, no se amargue la vida. No se amargue la vida, sea feliz, viva feliz, agradezca a Dios. Sabiamente el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, dad gracias, dando gracias a Dios en todo,
porque eso agrada al Señor, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros damos gracias por los problemas? No muchos, ¿verdad? No es muy fácil dar gracias por los problemas, ¿verdad? Pero a veces, ¿verdad?, es bueno reflexionar en ello y decir: ok, Señor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué hay? ¿Qué está siendo formado? ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres dar? ¿Verdad? Y le aseguro que va a tener un gran beneficio. Gran de beneficio. Vamos a leer rápidamente Santiago capítulo 1 verso 2, y de ahí nos brincamos a Santiago 1 capítulo 4 al 12. Dice así el primeros versos, Santiago 1. Si dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. De ahí nos brincamos al verso 4 al 12. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, fíjense, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la harina. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece. Su hermosa apariencia así también se marchitará. El rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué hermosos versículos, que nos ayudan mucho en el no desmayar. ¿Estás siendo probado? ¿Estás pasando por pruebas? ¿Estás pasando por dificultades? No desmayes. La universidad de Dios de la disciplina está siendo ejercitada en ti. ¿Sí? Estás pasando por la universidad. La prueba de la fe produce paciencia. La paciencia produce la perfección completa y eterna. Paciencia produce la resistencia, que es recompensada con una corona de la vida. ¿Sí? Así es de que, ¿qué ganamos con la disciplina? ¿Sí? La disciplina remueve la necesidad o la necedad de la rebelión, ¿verdad? La disciplina nos ayuda para ganar sabiduría. La disciplina nos ayuda para ganar éxito. La disciplina nos ayuda y nos conduce para entrar en la vida verdadera. La disciplina nos ayuda y produce en nosotros santidad. ¿Sí? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Sí? ¿Y qué necesaria es? La necesitamos definitivamente. ¿Sí? Porque a veces, si no fuera por esas jaladitas de oreja que el Señor nos da, ¿verdad?, pues nos iríamos por otro camino que no debe de ser el de Él. ¿Sí? Así es de que agradezcamos la disciplina del Señor, ¿verdad? Debido a que gobernaremos y reinaremos con Cristo cuando Él venga, necesitamos ser entrenados, necesitamos estar listos para esa posición. ¿Sí? Dios no va a poner ahí a cualquiera. ¿Sí? Por eso la palabra del Señor dice: muchos son llamados, mas pocos escogidos. Usted va a gobernar con el Señor,
Gócese, dice el apóstol, gócese en la prueba de la fe, gócese en la disciplina, ¿sí? Así es de que debemos encontrarnos en forma, ¿sí? Los versículos 12 y 13 del libro de Hebreos dice: por lo cual levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, ¿verdad? Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Sí? Son una recomendación para encontrar la buena forma, para correr la vida, para recorrer la carrera como cristianos. Así es de que prepare su corazón. Prepare su corazón. ¿Para qué? Para que resista, para que no desmaye, para que no desfallezca, ¿verdad? Mucho hablamos, ¿verdad? Por ejemplo, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, uno de los apóstoles que escribió casi la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento. Miramos por todo lo que pasó. Por todo lo que pasó, muchos teólogos dicen al apóstol Pablo todo le salía mal. Todo le salía mal. Para muchos teólogos el apóstol Pablo era un fracasado. Pero para mí no. Es un ejemplo para mí. Es un ejemplo de perseverancia. Es un ejemplo de fe. Es un ejemplo de amor a Dios. ¿Sí? Así es de que persevere, hermano, persevere, hermana. Prepare su corazón para resistir. Haga su enfoque, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo, quien ya resistió por nosotros. Mantenga su vista en la meta de la carrera. Mantenga su vista con una perspectiva eterna. ¿Sí? Por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Así es de que siga adelante, siga avanzando, ¿sí? Aplicando todo esto, preguntémonos cuál es nuestra condición para correr la carrera cristiana. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Se encuentra en forma? ¿O va a dar 2, 3 pasos y se va a caer? ¿Cuál es su actitud ante las pruebas? ¿Cuál es la actitud que usted tiene? ¿Comienza a murmurar? ¿Comienza a criticar? ¿Comienza a blasfemar? ¿Comienza a quejarse? ¿Cuál es su actitud en las pruebas? ¿Y qué puede hacer usted especialmente para mejorar? ¿Qué puede hacer usted esta semana? Y no nada más esta semana, sino las que siguen. Estarnos examinando. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra actitud frente a las circunstancias? Sí, si usted está siendo sometido a una prueba específica, ¿verdad?, en este momento, ¿qué es lo que Dios trata de enseñarle? ¿Qué Dios le enseñó en esta prueba que pasamos, en esta pandemia? ¿Qué le enseñó Dios? Usted se enfermó de COVID y tuvo que estar encerrado en su casa. ¿Qué le enseñó Dios? Hermana Olivia, ¿qué le está enseñando Dios? Hermana Mari, ¿qué le está enseñando Dios? ¿Qué nos está enseñando Dios? ¿Verdad? Algo para examinar, ¿verdad?, y ver y estar ahí en el Señor, ¿verdad? Vamos a orar. Le voy a pedir a la hermana Olivia si se prepara para hacerse cargo de la oración. Vamos a orar y entrego el tiempo a nuestra hermana, ¿verdad? Y es de que sigamos orando y seguimos avanzando. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea la alabanza, la adoración por siempre. Gracias, Cristo, porque fuiste y eres ejemplo para nosotros de perseverancia, de fortaleza, de paciencia y de amor. Ayúdanos, al igual como a todos tus apóstoles, como a todos aquellos héroes de la fe de los cuales encontramos y leemos aquí en el libro santo.
que seamos, cuando somos perfeccionados, cuando somos probados, cuando somos disciplinados, ayúdanos. Habla a nuestro corazón y enséñanos qué es lo que quieres formar en nosotros. Señor amado, no permitas que caigamos en condenación, que caigamos en la negación, que caigamos en renegar. Ayúdanos a no hacerlo. Danos sabiduría. Señor amado, tú nos prometes, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Y te pedimos, pues necesitamos sabiduría. Sabiduría del cielo. Necesitamos tu sabiduría en cada circunstancia, en cada situación. Padre amado, quedamos delante tuyo. Cada petición por la cual vamos a orar, bendito Dios, tú lo haces posible. Padre amado, gracias te damos y quedamos delante tuyo. Lo oramos todo, lo pedimos en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Le entrego el tiempo a nuestra hermana Olivia. Le recuerdo, ¿verdad? Si usted tiene alguna petición, siga mandando sus peticiones allí a través del WhatsApp o ahorita en el canal del Facebook. Pueden ponernos ahí en el chat, ¿verdad? Cada una de sus peticiones, ¿verdad? Y estaremos con todo gusto orando por cada una de ellas. Amén, amén. Gracias, Señor. Si alguno de ustedes